La hacienda del diablo. Capítulo 9. Quería saber qué había sucedido en el patio cuando vi la aparición, y en el cuarto con el movimiento del vestido. Debía buscar respuestas convincentes. No deseaba aceptar fantasías que me transportaran aún más. La mujer de blanco quizá había sido creada por el vapor emanado de la candente superficie y mi exagerada predisposición de compartir las creencias de Remigio. Durante todo el día clasifiqué fierros que no llegaban a ser herramientas, primero por tamaños y después por semejanzas. El tinte naranja del atardecer cubrió la extensa planicie, apenas adornada con unos cuantos cactus sometidos a la fatiga del agua y a los alrededores del clima. Cuando llegué con Juanita, me dijo que saldría mañana temprano al rancho Las Margaritas. Le dije que podía acompañarla. Sonrió y dijo que seguramente yo no podría soportar el calor del mediodía que encontraríamos en el camino. No quise comentar de que había encontrado un collar de plata en el patio del que emanaba un extraño brillo, aunque hubiera estado enterrado a 15 centímetros de la superficie. No estaba preparado para tales andanzas y le decía bienaventuranza. La dejé en su cuarto y fui a dormir. Desperté en plena oscuridad. Me vestí y fui a espiar a la anciana. Cuando estaba concluyendo la parte más grande del inventario, podía disponer del día para seguirla sin problemas. A través de la ventana vi la luz del quinqué. Me recargué en la barda de enfrente y traté de cobijarme. La mujer apagó el quinqué, salió y aseguró la puerta con unos alambres. Se echó una manta en la espalda y empezó a caminar hacia la estacada. La seguí, pero como afuera de la edificación no había superficies matorrales para ocultarme y seguir de cerca, tuve que hacerlo a 50 metros, ayudado por la oscuridad. Con los primeros rayos del sol me rezagué al doble de distancia. Al poco tiempo dejé que se adelantara para que no fuera a verme, ya que no tendría excusa para decirle por qué la seguía. En cuanto llegó a una cuesta, me pareció que se detenía a mojarse los pies en un espejo de agua. Esperé ansioso a que se adelantara para refrescarme también, pero cuando llegué al lugar resultó que no había ni una sola gota de agua. Maldije el espejismo y nuevamente me puse en camino, pero ya solo pude seguir sus huellas. Loma tras loma, monte tras monte y colina tras colina acogían la silueta de la anciana, que seguía su camino a paso firme. Los inclementes rayos solares desdibujaban las sombras de las pisadas de la anciana. Dejé que se adelantara un poco más. En una zona yerma que reclamaba algo de líquido, las hendiduras de los zapatos de Juanita desaparecieron en medio de una hondonada. El bochorno se concentraba exactamente en el último lugar en el que vi a la anciana. No sé si se trató de una sugestión mía, pero no aguanté el calor. Me adelanté a un promontorio y desde ahí oté para distinguir a la caminante, pero no la vi. Seguí la misma trayectoria que ella había llevado, ni rastro. Recorrí los alrededores sin suerte. Cuando regresé a la hondonada encontré mis huellas bien marcadas, pero no las de ella. Deduje que sus pisadas eran tan livianas que el viento las borraba con facilidad. Acalorado fui a refrescarme a la cueva enfrente de la estacada, por donde creía haber visto a Gregorio. Sequé mi cara con el pañuelo y me detuve a descansar. Las cosas extrañas me sucedían solo cuando nadie me acompañaba en el predio. La muerte de Memo y lo aislado del lugar eran terrenos propicios para tener alucinaciones. Cuando Remigio estaba conmigo, nada ocurría. Por la tarde traté de encender el jeep, pero la batería respondió menos que la vez anterior. No había forma de salir de ahí. De pronto pensé que más la falta del vehículo, lo que me tenía atrapado en ese lugar, era creer en los mundos paralelos. Recorrí los alrededores y me sentí en el barranco para repasar todo lo sucedido. Desde que había encontrado al anciano de barba negra en la carretera hasta el movimiento del vestido en un rincón del cuarto. Mi soledad era un desierto en donde solo se podía subsistir con las provisiones adecuadas, y no sabía yo lo que tenía, si era necesario para lograrlo. Pensé en recurrir a la fortaleza de mi conciencia, pero con lo de Guillermo, esta había quedado muy endeble. Sabía que en pocas horas la soledad y el silencio gobernarían mi mundo, y que si no lograba responder con sensatez, los monstruos que dormitaban en mi cabeza me devorarían. Esperar el momento de la transposición de Remigio e imaginar que hablaría con Memo, en medio de tan adversas circunstancias, me hacían desvariar. Cuando llegara a Coralia estaría completamente loco. Aún faltaba mucho para que el maldito mayor enviara a mi sustituto. Me propuse que durante los días o semanas que estuviera en el predio actuaría con prudencia. Sería consciente de los peligros que ahí anidaban, mas en mi mente, que en el casco abandonado, no quise pensar más en ello, así que decidí organizar mi estancia. Compondría mi dieta con frijoles y tortillas duras, y quizá algunos nopales. La comida no me preocupaba tanto como era incomunicado. Ya ni siquiera contaba con la radiograbadora que me había prestado Coralia. Tendría que buscar la mejor manera de mantenerme lúcido.
caminé siguiendo mi sombra cuando unos pájaros volaron en alto, como si desearan perderse entre las nubes. Imaginé que eran las aves de mis penas, y aunque no podía evitar que retomaran, haría el mayor esfuerzo para que no anidaran en mi mente. Sentado en la orilla del barranco, tuve una serie de reflexiones que me agolpaban sin dejarme distinguir cuáles eran causadas por el recuerdo de Coralia y cuáles por la aflicción por Memo. Como si estuviera próximo a morir, recreé mi adolescencia y los mejores momentos de mi vida. Me saltó la inquietud de no recordar mi infancia. Compungido por esa carencia, decidí que la memoria no sería más el alimento principal de mi espíritu herido, y que así debía ser si no quería terminar enloquecido. Ahí solo, aislado y con más temores que deseos y fuerzas para vencerlos, empecé a llorar. Temí que la sinrazón me atrapara. Preferiría pasar la pena de escuchar un reproche del caporal por llorar así que sentir aquella tremenda soledad. Imaginé que estaba en medio de un caudaloso río y apenas cogido de unas piedras endebles que eran la muerte de mi amigo y una infancia perdida. Son tan importantes y constituyentes los primeros años en el destino de cualquier hombre que a mí me faltaba un pedazo de vida. Una insignificante anécdota hubiera sido suficiente para enfrentar los sucesos que creía que estaban por darse. Sentado en esa piedra y con el sol bañándome el rostro, pensé que cada vez que el mayor me encerraba en el pocito, una parte de mi niñez se borraba. Ya no me interesaba terminar el inventario. Tampoco me interesaba el ejército. Solo deseaba estar con Coralia, o al menos creer que alguna vez podría comunicar con Memo. En un afán de dominio de la situación, regresé a recorrer los pasillos del casco. Cuando caminaba por la parte trasera, pude ver de reojo que una sombra o algo similar me seguía, como a 6 o 7 metros de distancia. Se desplazaba tal y como si fuera mi imagen. Le di 2 vueltas al casco y aquello no dejó de seguirme. Según Juanita, las visiones eran advertencias de que ya el momento de don Juan estaba próximo. Mis pisadas se volvieron torpes. No podía girar el cuello para verificar si realmente se trataba de una aparición. Respiraba con sofoco. Las piernas me temblaban. Pensé que en cuanto llegara a la esquina podría voltear de improviso y verlo, pero desistí porque estaba demasiado oscuro. Me dirigí hacia el patio con la sombra siguiéndome. Cuando llegué a donde estaba más iluminado y había espacio para correr, decidí voltear y me encontré con esa presencia del más allá. Era humo como el que sale de un fogón cuando le cae agua. Di pasos sin concierto, esperando que las piernas me respondieran. Corrí rumbo a los cuartos. Entonces la sombra empezó a elevarse. A la mitad del corredor me dejé caer y proferí un grito. Escuché un alarido espeluznante y alcancé a ver la sombra, llegar hasta las vigas de madera del techo y perderse más allá. Sucedió en un parpadeo, pero nunca lo olvidaré. A pesar de ser pleno día, temblaba sin atreverme a levantar. Me quedé tirado boca arriba sobre las viejas losas, viendo las vigas por donde había escapado el ser. De pronto temí que solo se hubiera ocultado para volver después. Traté de incorporarme, pero las piernas se negaron a obedecer. Llegué afuera arrastrándome, y al sentir los rayos del sol sobre mi cuerpo, me tranquilicé. Pensé en ese ambiente, era difícil que la aparición me siguiera. Me quedé observando cada rincón del casco. Con un poco de imaginación podía pensar que cualquier recoveco sombrío era el más espantoso, maligno. Aquel recinto lleno de maldad. Una nube cubrió la luz y me trajo imágenes aterradoras. No sabía a qué fuerza asirme para soportar la llegada de la noche. Pensar que en poco tiempo todo estaría oscuro me producía un sentimiento de total desamparo y un enorme pavor. Llegué a imaginar que todo el endrino era un ente maligno y sus esbirros eran el buco, Casilda, Goyo y el chivo. El demonio se había apoderado de la hacienda cuando desapareció don Juan y regresó como el buco, que no era otro que el mismo Lucifer. Todo estaba ocurriendo por haber disparado aquella mañana en el cuartel. Quizá Juanita y Remigio fueran 2 ánimas y yo estaba atrapado en el mismo infierno por haber matado a Memo. Decidí irme de la hacienda esa misma tarde. Estaba dispuesto a dormir a la intemperie y a caminar hasta la carretera. Ahí pediría a algún conductor que me llevara a Parral. Empeñado en salir, empaqué lo indispensable en una bolsa de lona, cogí algo de carne seca, llené la cantimplora, me puse el cinturón con la pistola y caminé hacia la salida del predio. De nuevo, tuve la sensación de que las ánimas me observaban desde los oscuros cuartos. El sol se ponía detrás de los cerros. Sus diluidos rayos parecían advertirme que saliera del casco lo más pronto posible. Caminé con premura hasta que me senté en una piedra para contemplar la edificación por última vez. Estaba como a 200 metros de la hacienda,
pero recordar la negrura de los cuartos me hizo estremecer. Las apariciones me acompañarían de por vida, aunque nunca regresara a la hacienda. Observé por un rato el lúgubre casco, las ventanas abiertas de par en par, las torretas en lo alto y la languidez de las sombras de los cactus parecían el infierno mismo. En el patio trasero se elevaron dos sombras para perderse en la oscuridad. No pude distinguir qué clase de aves eran. Nunca había visto merodear buitres al atardecer, pero ya nada me sorprendía. Cuando el sol se ocultó emprendí de nuevo la caminata. No me detuve hasta que el lejano reflejo del arroyo se asomó entre las piedras y los arbustos. Lo crucé y seguí por la vereda. Su trazo recto adquiría tonalidades cada vez más pardas, hasta que se volvían oscuras, y el cauce se perdía en el horizonte. Los escasos cactus semejaban personas de pie, inmóviles. Imaginé que los aguaros reconocían mi miedo. Seguí por la vereda, cuidándome de las alimañas y las víboras. Durante horas escuché las suelas de mis zapatos abrirse, pero entre tantas diminutas piedras como si fueran cascabeles intermitentes. Subía deprisa cada pendiente, con el deseo de agotarme para poder dormir toda la noche en cualquier sitio. Desde un montículo a lo lejos reconocí el casco, tan pequeño como una cáscara de nuez. Creí distinguir luz en algunos cuartos, como si de pronto hubieran conectado la electricidad y alguien apagara y encendiera las luces. Esa visión me hizo suponer que estaba bastante cansado. En un sitio que me pareció adecuado, limpié el suelo con el pie, busqué ramas secas y encendí una fogata. Extendí una cobija para recostarme en ella y con la otra me cubrí. Recargué la cabeza en la mochila. Hacía demasiado frío, así que alimenté el fuego con más ramas y yesca y acerqué las cobijas a la lumbre. El cielo, espejo que reflejaba los granos de arena estrellas, enmarcaba con exquisita belleza a la luz menguante que apenas iluminaba. De pronto sentí que en la mejilla me cayó un golpe de una piedra pequeña. Otra más me alcanzó el dorso de la mano. Estaban frías, así que no salían de la fogata, expulsadas por la combustión explosiva de alguna rama. Otro golpe me hizo cerrar los ojos. Saqué la linterna y preparé el arma. El fuego alcanzaba a reducir el frío, pero no me dejaba distinguir a 10 metros de distancia. Otra piedra pequeña me pegó en la frente y otra en la cabeza. Revisé los alrededores. Con la lámpara y la luz de la fogata, dominaba un diámetro suficiente para ver quién me rodeaba. Volví a acostarme y nuevamente cayeron las diminutas piedras. Incluso creí que en mis pensamientos atraían pedazos de estrellas. Corté cartucho, dispuesto a disparar en la dirección que suponía que las arrojaban. En cuanto sentí otra, disparé e iluminé hacia el lugar. Escuché volar un ave, tal vez una lechuza. Cuando otra piedra me pegó, disparé de nuevo. Me levanté sin entender qué sucedía. Enrollé las cobijas y me alejé del lugar, dejando la fogata encendida. Llevaría recorridos unos 50 metros cuando volteé al fuego y vi unas figuras danzantes. Se atravesaban por las llamas creando grandes sombras. Me acordé de la fogata de la estacada la noche en la que buscaba a Gregorio. Eran figuras semejantes. Me alejé hasta perder de vista el fuego. Un árbol grande, a unos metros del camino, me invitó a refugiarme en la hendidura bastante profunda, hecha seguramente por un rayo. Hice otra fogata y me acomodé en el estrecho espacio. Extendí una cobija y me metí, quedando casi en posición fetal. Sacudí la otra manta y me la eché encima. En cuanto cubrí mi cara con la cobija, escuché murmullos a mi alrededor. No me atreví a bajar la manta para ver quiénes eran. Sus pisadas claras retumbaban en mi corazón. Escuché sin distinguir qué decían. Deseé desmayarme, pero no ocurrió. ¿Quién es o qué es, Memo? Le hablé a mi amigo con voz apenas audible, pero lo suficiente para que se detuvieran las pisadas y los murmullos. De pronto pensé que el causante de todo era el mayor. Lo maldije por haberme enviado a la hacienda, a Juanita por haberse ido y a Remigio por no regresar. Al poco rato escuché otros ruidos. El suelo retumbaba como si corriera una persona descalza y muy pesada. Decidido a enfrentarlo, jalé la cobija poco a poco para atisbar qué sucedía, pero un fuerte aleteo hizo que me detuviera. Cuando quise cubrirme de nuevo con la manta, no pude. Tenía los dedos entumidos. No podía cerrarlos ni doblarlos. Así permanecí las horas que faltaban para que amaneciera. En cuanto sentí que había suficiente luz, me descubrí la cara. Era el inicio de lo que prometía ser una mañana espléndida, llena de sol y de esperanzas. Con premura, recogí las cobijas y me dispuse a llegar a la carretera lo más pronto posible. La luz del sol resplandecía antes de que el astro se asomara. Los cerros, cubiertos de un halo rojo, esperaban que siguiera el día.
El contorno de las nubes poco a poco fue coronado por un manto de sol radiante y cálido. Cuando llegué a la carretera me senté a la orilla. Todo lo ocurrido en el Endrino me pareció una pesadilla alejada del mundo al que me disponía a llegar. Mientras esperaba algún vehículo, observé el terregoso camino a la hacienda. Mis sueños y pensamientos más oscuros fueron arrastrados por ese viento que tomaba la ruta por donde había caminado. Una camioneta se detuvo, pero al ver que me aproximaba arrancó. Mi apariencia les había generado desconfianza. Me rasuraría en cuanto llegara a la casa de Coralia y Rita. Por instinto me alejé del entronque que anunciaba la entrada a la hacienda y caminé un buen trecho hasta que un camión de redilas se orilló. Me trepé y caí entre el rastrojo. El movimiento de la caja, el sangoloteo y los baches no me dejaron ir cómodo. En cuanto llegamos a la entrada de Parral, el vehículo se detuvo. Me apeé y le di las gracias. Desde una esquina vi el restaurante Conquistador. Al acercarme, una de las muchachas no me reconoció y le dijo algo a Rita. Ella siguió haciendo cuentas en una libreta y solamente alzó la vista para hacerme señas de que me retirara. Tampoco me había reconocido. Sonreí cuando le ordenó a la joven que fuera por un policía. «Soy Trinidad Franco, Rita, ¿no me reconoces?» «Estás hecho una desgracia. Que no te vea mi hermana en ese estado». Fuimos a la barbería, me presentó con el peluquero y se retiró disculpándose porque tenía que preparar la comida. Después fui a los baños públicos. Estuve media hora abajo de la regadera. Me enjabonaba y enjuagaba y volví a hacerlo. Parecía que con tanto jabón quería borrar las experiencias que había tenido en el Endrino. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto un baño. Salí y me detuve a la entrada del restaurante. Vi que Coralia tomaba la orden de unos comensales mientras dos muchachas servían platos. Me senté de espalda a la cocina. En cuanto Coralia se acercó, quise bromear simulando que dormía, pero de inmediato me reconoció. Nos abrazamos como niños. Dijo que pensaba visitarme el fin de semana, pero cuando vio mi desconcierto por no saber en qué día vivía, me comentó: «Es dentro de 2 días. Creo que te ha afectado la soledad. Comeremos y después iremos a la casa para que descanses un poco. En la tarde hablas con el mayor y le dices que se ha cumplido la misión». Me agradó que se sentara en mi mesa con un café y que Rita la supliera sin ningún reclamo. Por primera vez sentí por parte de mi cuñada un gesto de aprobación hacia mí. Deduje que habían hablado sobre mi estancia en la hacienda y eso había sensibilizado a Rita. Esa tarde Coralia y yo paseamos por la plaza. Su andar era lento, tal vez deseaba que no terminara la caminata. Por la noche Rita, ella y yo platicamos. Les comenté que la batería del vehículo se había terminado y que me revelarían pronto. Antes de acostarme hablé con Coralia y olvidé voces, carreras, sombras, extrañas visiones. Me quedé plácidamente dormido hasta entrada la mañana. En cuanto desperté, encontré una nota. «Te esperamos para desayunar». Llegué al Conquistador casi al mediodía. Rita me aconsejó esperar 2 horas para que probara un delicioso pipián. Valió la pena. Después Coralia y yo fuimos a la zona comercial. Prometió que pronto iría a visitarme. Nos sentamos en una banca enfrente de la plaza para mirar a la gente pasear. Personas comunes, gentiles y sonrientes. En cuanto llegamos a la casa y abrimos la puerta, una de las muchachas del negocio nos alcanzó. «Hay 2 militares en el restaurante. Preguntaron por dónde se llegaba a El Endrino. Rita me mandó a decirles que se quedarían a dormir en Parral y que mañana saldrían rumbo a la hacienda. Dígale a mi hermana que les ofrezca el desayuno gratuito y que se los tarde para que Trinidad le dé tiempo de regresar al casco». Callados y afligidos la vimos atravesar la calle. Me recosté un poco mientras Coralia preparaba unos emparedados y me arreglaba la bolsa en la que les había cargado las mantas. «¿Por qué no hablas con ellos? Quizá vienen a relevarte». «Si fuera uno solo, entonces sí sería mi relevo. Pero estos los envía Ramírez para vigilarme. Si no me encuentran en la hacienda, me acusarán de desobediencia». Dormí un poco y ella también. Me levantó a las 5 de la tarde con la noticia de que los militares se habían ido al salón de baile y que probablemente se acostarían hasta la madrugada. Además, ante la promesa del desayuno gratis, le pidieron a Rita que les hiciera unos chilaquiles bien picosos. En la mañana, diles que tienen un recado mío. Necesito una batería para el jeep. Eso los entretendrá un poco más. Le pedí baterías para la grabadora y las guardé en mi bolsa. Después le di un beso y le prometí verla pronto. Me respondió que si no regresaba iría a buscarme. La abracé deseando que la pesadilla terminara. Pensé en las miles de formas en que podría ayudar a las 2 hermanas para poder sostenernos. El cielo más maravilloso que he visto en mi vida es el de El Endrino. Mientras me esperas,
toma esta revista que habla sobre los secretos de las haciendas y sus cielos, para que puedas apreciarlo, Trinidad. Ya oscurecía cuando un veterinario amigo de Rita se ofreció a llevarme a la intersección de la carretera y del camino a la hacienda. En cuanto llegamos al inicio de la empolvada vereda, le agradecí la ayuda, me despedí y me puse en camino. El sendero subía y bajaba por las lomas y se perdía a lo lejos. En ese atardecer, pensé que entraba a la misma boca del infierno, como si unas gigantescas y atroces manos me atrajeran al sitio en donde sufriría la mayor penitencia de mi vida. En cuanto vi algunos saguaros, recordé lo sucedido 2 días atrás junto a la fogata. No quise detenerme a descansar. No quería que los enviados del mayor me encontraran afuera del predio, así que atravesé por los cerros sin aflojar el paso. Estaba volviendo a esa pesadilla, pero de no hacerlo, Ramírez era capaz de fusilarme. En realidad, nada podría reclamar de mi trabajo. El inventario estaba prácticamente concluido y la hacienda vacía y en orden. La premura por llegar me agobiaba, así que caminé marcando el ritmo de cada paso. Con el sol en descenso, llegué a la quebrada de la Hierbabuena. Solo de pensar en lo que había sucedido recientemente en el casco, empecé a alterarme. Las siluetas, las voces, las sombras, todo comenzó a darme vueltas. Mis temores no disminuían, pero tenían más remedio que instalarme antes de que los enviados del cuartel de Camargo llegaran. Quizá Remigio ya había regresado. Continué con esa idea más animado. Cuando corté por el breñal, llegué al arroyo y seguí sin detenerme. Los pies me punzaban, el cansancio empezaba a derrotarme. Ya con poca luz, descansé e hice ejercicios de respiración. Algo recuperado, seguí por donde consideré que cortaba más distancia. Cada vez que subía un promontorio trataba de distinguir el vehículo del ejército. Creí que los enviados se estarían emborrachando. También deduje que Coralia les había pedido la batería y que se habían comunicado al cuartel para que los autorizaran comprarla. Era difícil imaginar que se regresarían a Camargo solo para conseguirla. Me sentí un momento. Observaba el paisaje cuando escuché el canto de una lechuza. Sin saber por qué, me puse nervioso. Entonces recordé a la luna y deduje que su aparición era la que más me desequilibraba. En cuanto llegué al segundo arroyo, me mojé la cara en sus aguas y decidí esperar ahí a los enviados de Ramírez. Les informaré de las herramientas que había encontrado en la mina, que Remigio había salido y que Juanita llegaba a visitarlo ocasionalmente. También les hablaría de las piezas halladas en el granero y de la estacada, pero no les diría nada de la leyenda del predio. Hice una especie de camastro envenenado bajo la sombra de un escuálido árbol y tendí las cobijas para estar más cómodo. Al poco rato me dormí y cuando desperté habían transcurrido varias horas. Empezaba a amanecer. Inicié mi caminata al casco, bajé por el barranco para llegar más rápido por la parte trasera y hacerles creer que había estado trabajando en los patios todo el día. Cuando me encontraba en el fondo, escuché un motor que arrancaba y se alejaba. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo que hablar con ustedes!, les grité mientras subía por la escabrosa pared de roca. Al llegar a la parte alta solo vi la lejana estela de polvo que levantaba el vehículo. Me dirigí molesto al patio y para mi sorpresa encontré a Remigio preparándose un café. Había vuelto ya con las provisiones. Vino el capitán Bocanegra y me dijo que trataría de convencer al mayor para que lo mande pronto el relevo y también que después le traerían otra batería. Le pide que no abandone el predio porque cualquier desobediencia enfurecerá a Ramírez. Con él venía el coronel Julio Uribe, que será quien lo reemplace. Me enfurecí por haberme quedado dormido. Terminar el inventario era cuestión de pocos días, a menos que encontrara más equipo guardado. Sin embargo, me dio gusto que regresara el caporal. Le ayudé a acomodar las latas, las bolsas de azúcar, velas, cerillos y otros menesteres necesarios. Había cargado hasta con un saco de maíz en la bicicleta. Le tengo un regalo, teniente. Es poca cosa, pero pensé en dárselo por Casilda. Me extrañó que se refiriera a Casilda y a mí como si estuviéramos relacionados. ¿Qué tenía que ver yo con la leyenda? Estaba decidido a irme de la hacienda a Parral y vivir con Coralia y Rita para siempre. No deseaba escuchar más creencias de un par de viejos enclaustrados en las gruesas paredes de una fantasía. Tomé una postura un poco desconcertante hasta para mí, aunque Remigio no me entregó aquello que me prometía. Guardé silencio sin rechazar tampoco el regalo, aunque en el fondo detestará que con ello el viejo me vinculara a Casilda. No me atreví a preguntarle qué era lo que me daría. Entre esas cavilaciones imaginé a mi amada Coralia. Solo recordar su sonrisa me transportó al verdadero espacio en el que deseaba estar. Sé que le interesa, no puede no interesarle. La curiosidad se le asoma a los ojos, aunque no quiera abrir la boca, dijo cuando yo me iba, pero no le hice caso.
Dejé en el cuarto las cosas que me había dado Coralia, puse las baterías a la radiograbadora y salí a escuchar un poco de música, quizá para demostrar al viejo que no le temía a la transposición. Al rato llegó Remigio con 2 tazas de café. No le voy a dar lo que encontré, aunque se trate de Casilda. Se lo daré cuando usted me lo pida, teniente. La curiosidad tiene que bajar a la boca, entonces me lo pedirá. Cambié la conversación preguntándole si tenía algún radio. Respondió que uno muy viejo. Era difícil sintonizarlo. De inmediato recordé la zona del silencio en Durango. Entonces deseé contarle de mis hallazgos. Con cierta cautela le dije: encontré un collar que me gustaría que viera. Ahora se lo traigo. Entré al cuarto y desde allí escuché que la grabadora se le subía y bajaba el volumen. Cuando regresé, el caporal señaló el aparato y dando un sorbo al café, dijo: «¿Ve? Por eso ya no le puse pilas al mío. Antes esto sucedía de vez en cuando, pero ahora cada vez es más seguido. Siento que hay nubes cargadas que desean reventar y esparcir su energía». Nos despedimos para descansar. En el cuarto, apenas alumbrado con luz de vela, traté de sintonizar alguna estación. Luego hice a un lado la grabadora y mirando las vigas del techo me puse a pensar en Coralia. La amaba sobre cualquier cosa. Cerré los ojos para imaginarla. Sentí que debía amarla con el anhelo de algo imposible. Mi relación con ella era un poema exquisitamente amoroso. Me agradaban tanto sus defectos como sus cualidades. Daría la vida y el alma por el desengaño que el amor. Ella no lo exigía. Su mirada sería la luz con la que iluminaba las hojas cuando escribiera mi diario. Me sentí apasionado por primera vez. Imaginé que tomaba su mano y empecé a danzar. Primero suavemente y después con frenesí. Me sentí complacido porque pronto llegaría. Siempre había deseado experimentar el amor y con ella me sentía capaz de poder hacerlo toda la vida. Lo último que vino a mi mente fue un poema que había titulado Amor, una lágrima. Un año atrás se lo había escrito a Coralia y aunque lo había concebido en otro momento, esa noche podía vivirlo. Por primera vez, uno de mis poemas me hacía vibrar. Había escrito cientos, pero nunca había sentido uno como en esa ocasión. Dormí pensando que amar a Cora era encontrar en su felicidad mi propia felicidad. Por la mañana me di cuenta de que hacía tiempo que no descansaba tan plácidamente. ¿Pensar en Coralia? ¿El regreso de Remigio? ¿La proximidad del relevo? Me había dormido en el poema y al despertar había ocupado mi primer pensamiento. La vela se extinguió como si el amor de Cora fuera un impetuoso caudal de sentimientos que no me permitía que ninguna otra luz iluminara más que su pasión. No me importó que el mayor deseara mantenerme por años en el Endrino. Si ella me acompañaba, tampoco temería a las apariciones, aunque fueran cada vez más frecuentes. Pensé que no habría en el infierno un temor que rivalizara con nuestro cariño. La amaba, y eso era lo que me conservaría juicioso. Quería borrar las alucinaciones y para ello programé un rígido itinerario de trabajo. No obstante que la terminación del inventario no garantizaba mi relevo, consideré que hacerlo pronto y bien no me quitaría de la cabeza la idea de mi separación del ejército. Desayuné con Remigio. No deseaba comentarle de las apariciones y solo le dije que Juanita me había visitado. Saqué de mi cuarto la grabadora y me dirigí a la Alambrada del Norte. Fastidiado por no lograr sintonizar, puse un cassette. Asombrado escuché salir del aparato voces lejanas, como si estuvieran envueltas en el viento. Me acerqué a la bocina. Parecían murmullos. Recordé el día que, descuidado, la dejé encendida en el cuarto hasta que se acabaron las baterías. No entendí lo que escuchaba. Lo que sí alcancé a comprender fue: pronto estaré en casa. Oí la cinta varias veces. Busqué a Remigio sin suerte. Quizá estaba revisando su pequeña milpa. Decidí grabar de nuevo lo que imaginé era el susurrante arrastre del tiempo. Sentí que alguien me acompañaba cuando oí de nuevo: pronto estaré en casa. Borré todo y puse el aparato a grabar otra vez. Dejé la radiograbadora en el patio, en medio del lugar donde los vientos encontrados formaban remolinos y los hacían estrellarse contra los muros para desvanecerse en susurros. Decidí buscar al caporal. Corrí hacia la milpa y no lo encontré. Regresé rápido para oír la grabación. Volví a escuchar la frase varias veces. Sin embargo, alcancé a percibir otro murmullo menos claro que el primero. Me temblaron las piernas. Coloqué otro cassette y volví a pulsar la tecla de grabación. Fui al pasillo en donde una extraña corriente de aire formaba un curioso remolino. Cuando me acerqué, este se desvaneció. Dejé el aparato junto a la pared y esperé un momento hasta que volvió a formarse la pequeña espiral que con sensualidad subía hasta el techo y descendía. Asombrado por lo que descubrí, dejé apretado el botón de grabar y fui por Remigio.
Lo encontré en la bodega subiendo un saco de cemento. Remigio, hay algo que tiene que escuchar. Para mi asombro, encontré el aparato hecho trizas, como si alguien lo hubiera alzado hasta el techo y desde ahí lo hubiera aventado con todas sus fuerzas. Saqué el cassette y levanté todas las piezas. Algunas quedaron esparcidas a 2 o 3 metros. Fuimos a escuchar la cinta al cuarto de Remigio. Pronto estaré en casa. Parecía la voz de un hombre maduro. Era grave. Se me hinchó la piel. Remigio encendió un cigarro. El viento siempre me ha hablado, pero nunca de esta forma. Sentí que el corazón me daba vuelcos cuando escuchamos la voz de una mujer. «Búscate y sálvate». El caporal dijo que creía comprender de qué hablaba. «Es algo que debe encontrar Trinidad». Después de entrecerrar los ojos y repetir lo dicho por la voz de la mujer, agregó: «Algo que tiene que ver con usted». Sospeché que el anciano sabía más de lo que decía, por eso me sorprendió cuando fue a buscar algo a su cuarto y regresó con un cuaderno, para mostrarme una hoja amarillenta que había guardado entre las páginas. «A estas fechas habrás llegado con el alma guardián de tu amigo. En mi diario te encontrarás». Este es el regalo que le tenía. Hallé la hoja sobre mis papeles. No sé cómo llegó ahí. Observé la hoja y lo desgastado de la tinta. Supongo que fue escrita hace muchos, muchos años.